Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Profesor, buenas noches, un gusto tenerlo en Lima. Gracias por aceptar esta invitación. Sé que usted es muy ocupado, siempre está muy ocupado, pero gracias por darse el tiempo para conversar con nosotros y mostrarnos un poco qué es cómo está cambiando la rehabilitación y el tratamiento de las personas con dolor crónico. Es un placer para nosotros tenerlo aquí en Lima. Tenemos amigos de Chile, de Argentina, y esto está muy bueno para que puedan escucharlo. ¿Cómo está, profesor? No, muy grato de estar acá, ¿cierto? Compartiendo con ustedes. Te agradezco, Miguel, la invitación. Como tú bien dices, uno está bien ocupado, pero estas son las instancias que a uno más lo reconfortan, que tiene que ver, ¿cierto?, con el contar lo que uno hace y gracias a el elemento positivo de la pandemia nos ha permitido también el poder, ¿cierto?, vincularnos con distintas partes del mundo. Así que agradecido por la invitación. Espero que puedan disfrutar el tema que voy a presentar. Ya, hay un tema, la presentación es aproximadamente una hora, pueden extendernos un poco más dependiendo de las preguntas, qué sé yo. Pero bueno, esa es la idea, poder aprovechar la instancia de poder contarles lo que uno hace. La presentación tiene que ver, como bien dice ahí el título, el efecto placebo y cuál es la relevancia que tiene el fenómeno placebo en lo que es la rehabilitación. Y particularmente en dolor, como tú bien dices. Así que vamos a navegar durante esta hora, ¿cierto? Por la primera parte que tiene que ver con los elementos conceptuales, después nos vamos a enfocar netamente en el fenómeno placebo en rehabilitación, y donde les voy a contar también algunas experiencias personales, algunos estudios que hemos levantado y de alguna forma para ejemplificar cuán importante es este fenómeno y cuán importante que ustedes también lo conozcan, ¿cierto? Y lo puedan entender y aplicar. Así es. Profesor, antes yo quiero presentarle a los colegas, para los que no lo conocen, por favor, y para que tengan un poco noción de quién es usted. Bueno, el profesor Jorge Fuentes es kinesiólogo, es terapeuta musculoesquelético, tiene el PhD en Ciencias de Rehabilitación de la Universidad de Alberta de Canadá, es profesor adjunto del Departamento de Kinesiología de la Universidad Católica de Maule y profesor invitado a varias universidades chilenas, profesor adjunto de la Facultad de Medicina Física y la Rehabilitación de la Universidad de Alberta, docencia en pregrado y posgrado, autor de capítulos en libros de agentes físicos terapéuticos, una treintena de publicaciones voz en los journals más relevantes de la disciplina, en las áreas de dolor musculoesquelético y aspectos metodológicos, en investigación clínica, analgesia mediada por placebo, contexto terapéutico, hipoalgesia inducida por el ejercicio, agentes físicos. Es experto revisor en Physical Therapy Journal, Physical Therapy Journal, es conferencista regular en congresos nacionales y mundiales en terapia, revisor de concursos de becas en Chile y proyectos Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud. Bueno, los credenciales del profesor son muchos. Es para mí un enorme placer, en verdad, profesor, tenerlo aquí en Lima. Yo tuve la oportunidad, como le comentaba hace un momento, de escucharle en 2 veces y la verdad es que me quedé impactado con toda la información que usted comparte y toda la investigación que ha desarrollado durante este tiempo y que nos ayuda a mejorar en la práctica clínica, ¿no? Nos ayuda a ser mejores profesionales y a saber por qué las cosas pueden funcionar en el tratamiento del dolor crónico. Bueno, profesor, muchísimas gracias. No sé si tiene algo más que decir y puede empezar. No, preguntar si se puede visualizar bien la presentación solamente antes de comenzar con lo que nos convoca hoy día. Sí, profesor, se ve perfecto. Y a los colegas que quieren hacer sus preguntas, por favor, pueden dejarlos en el chat. El profesor amablemente va a contestar al final. Y bueno, hay que disfrutar de esto. Bien, gracias nuevamente, Miguel, por la presentación. Sí, bueno, como les decía al inicio, y lo enfatizaba también Miguel, la idea es que hoy día entiendan un poco más acerca del fenómeno placebo y cómo esto puede impactar significativamente en la rehabilitación de nuestros pacientes. Si uno mira la literatura normalmente en áreas particulares como por ejemplo dolor lumbar crónico, uno ve, ¿cierto?, y revisa las revisiones sistemáticas con metaanálisis, que en teoría son la principal fuente de evidencia para la toma de decisión clínica.
uno se da cuenta que gran parte de las intervenciones que nosotros aplicamos como terapeutas físicos, como kinesiólogos, fisioterapeutas, como quieran, ¿cierto?, denominarle, gran parte de estas intervenciones, independientes de la naturaleza, puede ser una intervención asociada a lo mejor a agentes físicos, o de ejercicio terapéutico, terapia manual, u otro tipo de intervención, nos enfrentamos a que generalmente las conclusiones de estas revisiones sistemáticas son bastante similares, muy, muy próximas. ¿Qué dicen las conclusiones? Bueno, un efecto positivo, y este efecto positivo es un efecto modesto en términos de magnitud y a corto plazo, ¿ya? Y es bien interesante porque si uno se da cuenta y uno analiza distintas intervenciones, independientes de la naturaleza, las conclusiones son bastante similares. Entonces, hay algo que definitivamente no estamos haciendo muy bien como para poder cambiar eso, porque no es probable, o no es posible, mejor dicho, que distintas intervenciones de distinta naturaleza lleguen a la misma conclusión. Entonces, es ahí donde yo destaco lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con el contexto terapéutico, que es cómo nosotros aplicamos los tratamientos. No el tratamiento en sí, sino que cómo se aplican los tratamientos. Y ahí puede estar gran parte de la clave para entender esos modestos efectos que estamos presentando, porque probablemente no estamos exacerbando o no estamos de alguna forma potenciando el contexto terapéutico. Así que esa es como la parte introductoria para que vamos ya entrando en carrera, como se dice. Si uno habla del efecto placebo, yo creo que incluso para muchos de ustedes el fenómeno placebo o el concepto placebo es un concepto bastante particular, ¿ya? Para muchos de ustedes puede generar o tener una connotación negativa, cuando uno dice peyorativamente, no, pero esto es puro placebo, ¿cierto? Si uno mira la historia de lo que ha sido el fenómeno placebo y lo que ha sido en los últimos años, la cantidad de estudios que se han publicado, ¿cierto? Uno mira, no sé si puedo avanzar con esto. Ahí, perfecto. Si uno mira, por ejemplo, en esta imagen, y uno combina un par de palabras claves, efecto placebo y terapia física en la base de datos PubMed, uno se da cuenta, ¿cierto?, que en los últimos años hay un crecimiento exponencial muy significativo de la cantidad de estudios que se han ido publicando con respecto a los años. Acá estos últimos años todavía no termina el año, por eso probablemente aparece un poco menos, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta que claramente el fenómeno placebo ha empezado a atraer el interés de la comunidad científica, y particularmente por los terapeutas físicos, los kinesiólogos o los profesionales de la rehabilitación. Pero esto no siempre fue así, y si uno mira, por ejemplo, lo que ha sido la evolución de este concepto del placebo, uno se da cuenta con cosas bien interesantes. En primer lugar, ¿cierto? Por ejemplo, ya en el año 1618, el Colegio Real de Médicos de Londres, ¿cierto? Dentro de lo que es su primera farmacopenia, incluye, ¿cierto?, la aparición de remedios placebo. Fíjense, en el 1600, ¿ya? Y si uno mira la historia para atrás, ¿cierto? Y en el siglo XVIII, tal vez XVII, y si uno mira, normalmente los tratamientos que se aplicaban en ese tiempo estaban desprovistos de cualquier entendimiento de los mecanismos asociados. O sea, no habían, ¿cierto?, ningún tipo de estudio. El microscopio recién apareció mucho después, entonces uno no entendía mucho por qué funcionaban los medicamentos y por qué el paciente se sentía mejor, cuando no entendíamos mucho los mecanismos neurobiológicos, y entendíamos mucho tampoco la farmacodinámica de los medicamentos. Pero los pacientes se recuperaban, y los pacientes decían sentirse mejor. Entonces, desde ya, fíjense cuán importante era la imagen que tenía el médico. Un médico, una persona normalmente, ¿cierto?, muy educada, una persona que se vestía de manera distinta, que andaba con su maletín, y que ya impresionaba por su presencia. Eso ya, ¿cierto?, era capaz de generar efectos en los pacientes, independiente de lo que el médico le entregara al paciente. Podía ser una tableta, podía ser un líquido, sin ninguna propiedad medicamentosa, pero el paciente se sentía mejor. Entonces, gran parte de la medicina previa al siglo XVIII se asociaba con esto, con la imagen, con lo que el médico transmitía en términos de corporalidad y de imagen. Había mucho ritual terapéutico. Entonces, es súper interesante porque gran parte, insisto, de la medicina previa tiene que ver con eso, ¿ya? Si uno va a la raíz de la palabra, se entiende el placebo como
¿cierto? Como la traducción del complaceré, ¿ya? Eso es lo que se conoce o lo que se entiende como concepto, ¿ya? Y si uno va un poco más avanzado en la historia, uno se da cuenta de que en los años 40, los años 50, el concepto placebo era un concepto también netamente utilizado para establecer una comparación, ¿ya? Ahí surge, ¿cierto?, el concepto de estudio clínico aleatorizado, estudio placebo aleatorizado en esos años, donde el concepto placebo, insisto, se utilizaba para simplemente demostrar o establecer una comparación. Si uno aplicaba una intervención y si esa intervención era mejor al grupo placebo, uno confirmaba y uno concluía que el tratamiento era efectivo. Entonces, el concepto placebo ha pasado por distintos, ¿cómo se dice?, derroteros, distintas experiencias, distintos conceptos, interpretaciones, hasta que actualmente, y si uno mira la evidencia, ¿cierto?, ya a partir de los años 90, mediados de los años 90, hasta lo que actualmente, el fenómeno placebo cambió considerablemente su conceptualización, y lo que actualmente se conoce y se entiende por un fenómeno placebo es aquel concepto que incluye lo que se denomina contexto terapéutico, ¿ya? En donde particularmente se compone, ¿cierto?, entre otros, por lo que es la interacción entre el paciente y el tratante, la atmósfera clínica, las expectativas de beneficio terapéutico. Todos estos elementos los vamos a ir viendo a continuación para que vaya quedando un poco más claro. Pero esta presentación o esta diapositiva era para que ustedes vean y entiendan cómo ha ido evolucionando el concepto, ¿ya?, antes de ser considerado simplemente un artefacto, ¿cierto?, un elemento que molestaba, hasta la tremenda potencialidad que hoy día es considerada el fenómeno placebo, el tremendo aliado terapéutico. Entonces llegamos a esto, lo que es la intervención terapéutica. Cuando hablamos de una intervención terapéutica, independiente cuál sea, insisto, puede ser una intervención a través de un agente físico, a través de, ¿cierto?, incluso en el área distinta a la parte musculoesquelética, puede ser una intervención en la parte de neurorehabilitación, ¿cierto? Ejercicios de Bobat, por ejemplo. Cualquier intervención se compone de dos elementos, o tiene dos componentes. Lo que se denomina un factor específico o ingrediente activo de la terapia, que si por ejemplo hablamos de la aplicación de un ultrasonido terapéutico, el ultrasonido terapéutico, como ustedes saben, funciona con ondas acústicas, y esas ondas acústicas, al hacer interacción con los tejidos biológicos, dependiendo si es pulsátil o continuo, genera cierto nivel de efecto o algún tipo de efecto fisiológico y después terapéutico. Entonces, el ingrediente activo de la terapia, en el caso del ultrasonido, es la onda acústica. Si hablamos de el TENS, el estímulo o el ingrediente activo viene siendo el estímulo eléctrico, para que vamos a entender. Pero dentro de esta intervención, ¿cierto?, como ya dijimos, existe el factor específico o el ingrediente activo, pero también existe un gran elemento de componentes denominados no específicos, ¿ya?, que van siempre asociados a la aplicación de la intervención. No pueden separarse, están inherentemente juntos. Y cuando hablamos de estos factores no específicos, nos referimos fundamentalmente a lo que se denomina factores contextuales, ¿ya? Y dentro de los factores contextuales, o del contexto terapéutico, ya vamos a analizar ese concepto, algunos autores expertos en el área que lo definen como aquellos elementos psicosociales que rodean al paciente cuando un tratamiento se aplica, cuando usted aplica cualquier intervención. Insisto, puede ser agente físico, ejercicio terapéutico, terapia manual, lo que sea. Y este contexto terapéutico a su vez tiene una subdivisión, donde están los factores contextuales externos y los internos. Cuando hablamos de factores contextuales externos, nos enfocamos fundamentalmente en aquellos elementos que provienen del terapista, ¿ya? Si esta imagen aquí se ve una interacción entre un terapista, en este caso un médico, ¿cierto?, que está aplicando un tratamiento. Usted ve que hay una aplicación de una inyección y existe el paciente o el usuario, no sé cómo lo denominan ustedes en Perú, pero acá existe esta nomenclatura entre usuario, paciente. Todavía no se llama cliente, pero yo creo que pronto se va a llamar cliente también. Pero bueno, entonces aquí vemos la interacción, ¿cierto? Y dentro de esta interacción vemos que los elementos del contexto externo provienen muchos de ellos del terapista, ¿ya? Fíjense, el terapista está aplicando una intervención y le está diciendo al paciente durante la aplicación
está diciendo, esto te va a hacer sentir mejor. ¿Ya? Está contextualizando y está ocupando un contexto informativo potente. Le está diciendo, esto te va a hacer sentir mejor. ¿Ya? Otro elemento del contexto externo tiene que ver con las características del ambiente, ¿cierto? En este caso, el espacio físico, la oficina del médico, la consulta clínica del terapeuta físico, el gimnasio terapéutico, etc. También se incluye, por ejemplo, aspectos importantísimos que provienen del terapista, como es el lenguaje corporal, cómo nosotros interactuamos a través de nuestro cuerpo, cómo nosotros miramos a nuestros pacientes, si nosotros utilizamos, por ejemplo, un delantal blanco o no, ¿ya? La forma que tenemos de hablar, de vestirnos, de interactuar, ¿ya? E incluso también el tipo de tratamiento que estamos aplicando. En términos particulares de este ejemplo, vemos que hay ¿cómo se dice? Una jeringa, ¿ya? Esto tiene una connotación bien distinta si usted, por ejemplo, aplica un tratamiento a través de una píldora. Son elementos contextuales distintos. La jeringa genera mayor cantidad de interacción, mayor cantidad de expectativa que el uso de una píldora, ¿ya? Y también existen dentro del contexto otros elementos que tienen que ver generalmente con el contexto interno y provienen del paciente, ¿ya? El elemento por lejos más importante acá son las expectativas de beneficio terapéutico por parte del paciente, ¿ya? Y aquí fíjense, cuando el médico le dice, esto te va a hacer sentir mejor, el paciente inmediatamente dice, mi dolor va a desaparecer, o se va a retirar, o se va a ir. Entonces, ahí hay un par, se está pareando las expectativas, el contexto verbal positivo, ¿ya? Sobre las expectativas positivas también del paciente. Entonces, todo esto ocurre, insisto, todo esto ocurre sin darnos cuenta, porque estamos automatizados nosotros a aplicar tratamientos, pero no reparamos ni tomamos en consideración todos estos elementos que yo les voy a ir mostrando a continuación, y ustedes se van a dar cuenta cuán relevantes son al momento del éxito de la terapia, ¿ya? Entonces, para ir resumiendo, cuando aplicamos una intervención, ¿cierto? Un tratamiento determinado, tenemos estos factores específicos, ingredientes activos, ¿ya? Que vienen propiamente asociados al tratamiento, y está esta gran gama de factores inespecíficos o contextuales, ¿ya? Donde vimos que algunos de ellos se relacionaban con el paciente, particularmente las expectativas de beneficio, algunos de ellos relacionados con el terapista, la forma de hablar, la forma de verbalizar el tratamiento, si uso o no un delantal, por ejemplo, ¿ya? Está la relación paciente-terapista, que lo vamos a ver a continuación, que también es tremendamente relevante, lo que es la alianza terapéutica que se llama. Y también está el ambiente, la atmósfera, donde yo aplico el tratamiento. Es muy distinto aplicar un tratamiento en una clínica moderna, con instrumental, ¿cierto?, de última generación, versus un consultorio, ¿cierto?, ubicado allá en el cerro, donde nadie conoce el lugar, ¿cierto? Son distintos, son los mismos tratamientos, los mismos ingredientes activos, fíjense, pero el contexto es distinto. Ahora, cuando el contexto terapéutico genera un efecto positivo en la respuesta del paciente, eso se denomina actualmente efecto placebo. Entonces, en otras palabras, el placebo es el efecto que tiene el contexto terapéutico sobre las variables clínicas del paciente. En consecuencia, es un efecto positivo. Entonces, no olvidar esto, el placebo es positivo. No desprestigiarlo más. El placebo es un tremendo fenómeno que nosotros tenemos que primero conocer y saber explotarlo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del efecto positivo del contexto, estamos hablando de un fenómeno placebo. Sin embargo, el contexto también puede operar de la manera opuesta. Cuando el contexto opera de manera negativa, estamos hablando ahora de lo que se denomina efecto nocebo. Entonces, nosotros podemos podemos gatillar respuestas positivas como terapeutas, como el ambiente, como el contexto, pero a la misma vez, si no ocupamos bien el contexto, podemos claramente generar las respuestas opuestas, ¿ya? Seguimos con el tema de los conceptos, porque es importante potenciar esto para ir avanzando, ¿cierto? Es muy importante entender también que el efecto placebo es distinto a lo que es la intervención placebo o intervención simulada, ¿ya? Como ya sabemos, el efecto placebo tiene que ver con este efecto fisiológico y psicológico atribuido al contexto terapéutico, pero la intervención placebo o simulada es aquel tratamiento que uno utiliza o que aplica
¿cierto? Que es un tratamiento, normalmente un tratamiento inerte, a través, por ejemplo, de una píldora que en vez del ingrediente activo del medicamento trae azúcar dentro, o un procedimiento simulado. Lo más común, ¿cierto?, en kinesiología, en terapia física, cuando usted aplica ultrasonido y desconecta el cable, ¿cierto?, del equipo, ¿ya? Y el ultrasonido se aplica, pero no está entregando ningún ingrediente activo, ¿ya? Cuando uno mira ahora lo que dice la literatura respecto a cuáles son los mecanismos que subyacen al fenómeno placebo, la literatura es bastante amplia y encontré lo más simple en proporcionar esta información, que es un modelo más bien integrativo, ¿ya? Que se propuso hace algunos años atrás, que indica que el fenómeno placebo es la respuesta que uno tiene a mecanismos experienciales, como se denomina, ¿ya? ¿Cuál es el ejemplo clásico de esto? Cuando tú, como paciente, por ejemplo, has experimentado un tratamiento beneficioso en el pasado, o te has expuesto a un tratamiento positivo, y tú generas cierto nivel de condicionamiento. Entonces, tú en el pasado tuviste un muy buen tratamiento con un equipo determinado o una técnica manual determinada, y si después te van a aplicar la misma técnica o el mismo equipamiento, existe ese elemento de emparejamiento con estos mecanismos experienciales. Como en el pasado te funcionó, tú dices que ahora te va a funcionar igual, ¿ya? También están estos mecanismos que se llaman instruccionales, y aquí nosotros tenemos una tremenda relevancia como kinesiólogo o como terapista físico. Y estos mecanismos instruccionales tienen que ver con las sugestiones verbales que uno entrega al momento de aplicar una terapia. Si nos vamos a la imagen anterior que vimos del médico aplicando la inyección, el médico le decía, esto te va a hacer sentir bien, ¿ya? Si tú le dices a un paciente, lo que yo te voy a aplicar hoy día es un tratamiento de última generación y ha demostrado ser efectivo en pacientes como tú, esa es una sugestión verbal positiva que va acompañada con expectativas de beneficio terapéutico por parte del paciente. Luego vamos a hablar un poco de cómo usar esto, ¿no? Y finalmente están estos mecanismos de aprendizaje social, que fíjense qué interesante. Acá el fenómeno placebo se ha documentado en algunos sujetos que ven, ¿cierto?, a otros sujetos recibir un tratamiento efectivo, o a otros sujetos experimentando alivio del dolor, ellos también lo experimentan, ¿ya? Entonces, todos estos elementos son tremendamente importantes porque son complementarios. O sea, no es que operen de manera aislada, generalmente tienden a operar de manera complementaria. Ahora, si nos vamos a un elemento un poco más, diría yo, objetivo, cómo se ha ido objetivando el efecto placebo en los últimos años, aquí definitivamente hay que presentar esta información, que son fundamentalmente estudios de imagenología, por allá por los años 90. Hay unos estudios clásicos que han determinado, ¿cierto?, y concluyeron ya en ese momento, estudios utilizando resonancia magnética funcional y esta tomografía de emisión de positrones, determinaron que los sujetos que respondían al placebo, en esos sujetos se activaban ciertas áreas cerebrales, ¿cierto? Entre ellas el córtex orbitofrontal, la sustancia gris peduncal, ¿cierto? Y que esas áreas que se activaban con el placebo eran las mismas áreas que se activaban cuando al sujeto tú le entregabas un opioide y el sujeto tomaba un opioide, como tramadol, por ejemplo. No sé qué medicamentos tienen en Perú, probablemente los mismos. Entonces, cuando el sujeto tomaba el opioide, se activaban las mismas áreas del cerebro que cuando el sujeto recibía un tratamiento simulado, pero le decían que el tratamiento iba a ser bien. Entonces, el cerebro funcionaba de la misma forma. Entonces, lo que se concluye en base a esa investigación es que la analgesia mediada por opioides tiende a replicar el tratamiento por opioides, ¿ya? Perdón, la analgesia mediada por placebo tiende a replicar el tratamiento mediado por opioides, porque tienen las mismas áreas de activación en el cerebro, ¿ya? Pero también fíjense qué interesante, cuando uno evalúa las zonas involucradas, no solamente a nivel suprasegmentario, a nivel central, sino que también a nivel medular. Ustedes saben cuán importante es el asta posterior de la médula para el procesamiento de la información dolorosa. Entonces se ha determinado también y se ha concluido que existe una reducción de la actividad nociceptiva en el asta posterior de la médula, luego de que los sujetos responden al placebo. O sea, existiría también una inhibición espinal, suprasegmentaria y también segmentaria, ¿ya? Entonces, bueno, esto tiende a confirmar o tiende a complementar lo que ya hemos dicho, ¿cierto? Aquí se demuestran estos distintos efectos neurofisiológicos
donde se determina que en base a una serie de estudios, ya sea farmacológicos, de neuroimagen o estudios de electroencefalograma, se ha determinado que, por ejemplo, en algunas condiciones, en algunos casos, el fenómeno placebo, ¿cierto? O en otras palabras, la reducción del dolor en base al placebo, ocurriría por mecanismos opioides, como por ejemplo la morfina, ¿ya? ¿Y cómo se confirma eso? Producto de que este efecto se bloquea, el efecto placebo, se bloquea una vez que se utiliza el antagonista del opioide, que es la naloxona. Entonces eso inmediatamente confirma que están participando los opioides. Hay otros estudios que determinan también, acá en la parte central, o en otras circunstancias, el efecto placebo es debido a la participación de otros mecanismos que no son opioides. En este caso, mecanismos no opioides y particularmente los cannabinoides, ¿ya? También la serotonina está involucrada en la respuesta mediada por placebo, respuesta analgésica mediada por placebo. Y acá, ¿cierto? ¿Cómo se confirma también? Porque si usted aplica un antagonista del cannabinoide, el fenómeno placebo desaparece. Entonces también queda confirmado que están involucrados en este caso los endocannabinoides también. Y en la parte más derecha usted ve, ¿cierto?, el efecto opuesto, que es el efecto nocebo, ¿cierto? Y aquí se ve fundamentalmente la acción de sustancias pronociceptivas como la colecistoquinina, ¿cierto? Cuando está la colecistoquinina presente, evidentemente hay una mayor presencia de dolor, y cuando esta se bloquea, ¿cierto?, por un antagonista como la progrumida, claramente demuestra también, ¿cierto?, que en este caso la colecistoquinina está presente. Si nos vamos un poco más a la imagen inferior izquierda, vemos todo lo que es la cantidad de activación. Estos estudios confirman, como bien dice, por un lado, la activación y la desactivación de ciertas áreas del cerebro en respuesta al fenómeno placebo o el fenómeno nocebo, ¿ya? Y finalmente, estudios electromiográficos acá demuestran cambios, como se van a cambios temporales y dinámicos que van a ocurrir también dependiendo si el tratamiento es placebo o nocebo. Entonces, esto tiende a demostrar, insisto, de que el fenómeno placebo no es una cosa que yo crea que ocurre. Está completamente demostrado con ciencia dura, ¿cierto? Con análisis científicos, en respuesta al fenómeno placebo, que existen áreas particularmente que se activan en el cerebro. Y acá esta imagen tiende a confirmar parte de lo mismo. Cuando usted aplica un placebo, ¿cierto?, una sustancia inerte, pero que usted le dice que le va a hacer bien, y cuando usted aplica una droga opioide, ¿ya?, vemos que aquí hay un efecto farmacodinámico y aquí hay un efecto psicosocial. Pero estos efectos actúan al mismo nivel, particularmente a nivel central, en lo que es, ¿cierto?, el córtex orbitofrontal, la ínsula anterior, el córtex cingulado rostral anterior y el puente, incluso la médula. Entonces todas estas áreas se activan cuando el sujeto responde al placebo. Y esto también para confirmar lo anterior, ¿cierto? En este estudio, este fue uno de los estudios clásicos del año 2002, también publicado, fíjense, en la revista Science. O sea, no cualquier revista Science. Acá lo que se hizo, a un grupo de sujetos se le aplicó, ¿cierto?, el remifentanil, que es una droga opioide súper potente, muy potente, y cuando se aplica el remifentanil, ustedes ven que hay ciertas áreas del cerebro que se activan en respuesta al medicamento, ¿ya? Y cuando a otros sujetos con las mismas condiciones se le dice, a usted le voy a aplicar ahora el mejor medicamento creado para tratar su dolor, cuando en la realidad le están aplicando una píldora con azúcar, ¿ya?, o un placebo remifentanil, si usted se fija, son las mismas áreas que se activan que cuando se aplica la droga activa. Entonces eso es como un espejo, básicamente. Entonces, esto confirma de que el fenómeno placebo o la analgesia mediada por placebo tiende a compartir, ¿cierto?, y a replicar la circuitería cerebral, ¿cierto?, en respuesta también, en este caso, al fenómeno o a la droga opioide, como el remifentanil. Entonces, estos estudios comenzaron a cambiar claramente, comenzaron a cambiar todo lo que era la cara y el entendimiento del fenómeno placebo, porque hasta antes de estos estudios no había ninguna prueba tan categórica respecto de la actividad cerebral, respecto del fenómeno de la analgesia mediada por placebo.
Y esto es más de lo mismo, ¿cierto? Tiende a graficar todos los cambios psiconeurobiológicos que ocurren cuando el paciente responde al placebo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, cuando aplicas estas sugestiones verbales, que en otras palabras, esto te va a hacer bien, tú te vas a sentir mejor con esto. ¿Ah? Cuando tú miras que es cierto que en otras personas tienen beneficio cuando reciben ese tratamiento que a ti te van a aplicar ahora, o cuando tú tienes experiencias previas favorables, todos estos elementos generan una serie de acciones mediadas por las expectativas, ¿ya? En algunos casos, ¿cierto?, se aumenta, se incrementa la actividad de ciertas áreas y en otros casos se disminuye. ¿Ya? Al final todo enfocado a que tú sientas menos dolor. Ese es básicamente el final del cuento. Bien, pasemos ahora a una cosa un poco más, más que se pueda asimilar mejor, porque vamos a hablar un poco de lo que es el fenómeno placebo o el efecto placebo en nuestra área, en lo que es la rehabilitación física. ¿Ya? Y aquí les vamos a contar algunas experiencias que hemos tenido con nuestros grupos de investigación y mostrarles algunos estudios que hemos trabajado. ¿Ya? Recordarles esto, que vean esta imagen. Esto es lo que normalmente nosotros vemos en la clínica, ¿cierto? Un gimnasio terapéutico, donde tenemos ciertos equipamientos de agentes físicos, tenemos escaleras, tenemos balones medicinales, tenemos esta interacción entre el paciente y el tratante, tenemos otra interacción, ¿cierto? Esto es básicamente lo que nosotros vemos todos los días en nuestra clínica. Y esto se llama contexto terapéutico, ¿ya? Entonces vamos a analizar cada uno de estos elementos cuánto importan al momento de la respuesta del paciente. Entonces vamos a entrar a analizar los componentes de este contexto terapéutico en rehabilitación. Y lo vamos a dividir de la siguiente forma. Vamos a hablar primeramente de componentes asociados al paciente. Y aquí tenemos dos grandes elementos. Por un lado, la interacción paciente-tratante, ¿ya?, que se denomina alianza terapéutica, y también las expectativas de beneficio terapéutico que el paciente tiene al momento de recibir una terapia. Entonces vamos a ir al primer elemento, ¿cierto? Lo que está acá en círculo rojo, la alianza terapéutica. La alianza terapéutica es un tremendo tema, ¿ya?, que tiene que ver con esta interacción, con este nexo que se produce entre tú como terapista o terapeuta y el paciente. Y acá, hasta hace muy poco, hasta antes del año 2011, como lo indica esa referencia, cuando uno, y de hecho cuando yo hice mi tesis doctoral, tuve que ocupar otra definición de alianza terapéutica que venía de psicología. Es para que ustedes vayan entendiendo cuán nuevo es el fenómeno del placebo en rehabilitación. No tiene 10 años todavía, no alcanza a tener 10 años de evidencia. Todo lo que anteriormente se conocía era, yo decía, prestado de otras disciplinas, particularmente psicología. Entonces, el año 2011 aparece esta definición de alianza terapéutica enfocada en rehabilitación y dice lo siguiente, fíjense qué interesante. Dice que la alianza terapéutica se basa en una interacción compleja de destrezas clínicas, competencias comunicativas, importante, la comunicación, y también la capacidad reflexiva del terapista para responder al paciente en el momento de la terapia. Fíjense qué importante. Por un lado, ¿cierto?, la alianza terapéutica depende cuán bueno eres tú en las técnicas, en las destrezas clínicas. No se trata solamente que hables bien, obviamente, se trata de que tú hagas muy bien tu trabajo en términos de técnicas, pero que también sepas comunicarte efectivamente con el paciente, y más importante aún, que tengas la capacidad de reflexionar, ¿sí?, frente a la evolución, por ejemplo, del tratamiento. Si hay que hacer modificaciones, si hay que mejorar, si hay que cambiar. ¿Ya? ¿Para qué? Para responder al paciente durante todo el periodo de la terapia. Entonces, cuando hablamos de alianza terapéutica, hablamos de un elemento central, como usted ve ahí, en esa interacción. Entonces, la alianza terapéutica depende fundamentalmente de dos componentes, o hay ciertos componentes esenciales que dependen claramente de las características del terapista, de la persona que aplica el tratamiento, y también depende de la colaboración y congruencia que tiene el paciente contigo, ¿ya? ¿Cuán en sintonía están ustedes dos? Si están o no en sintonía, en otras palabras. Y esto es súper importante, porque normalmente lo que uno debería hacer, lo que es esperable, ¿cierto?, en lo que es la propuesta de los tratamientos, lo que uno debería normalmente hacer es, tú, como terapista, con tu paciente, deberían ser capaces entre ambos de identificar cuáles son los objetivos terapéuticos que quieren lograr, ¿ya? Deberían entre los dos también llegar al acuerdo de las intervenciones. Y eso, evidentemente, con el tiempo te va a dar la posibilidad de que genere un componente, un elemento afectivo. ¿Por qué es tan importante esto? Insisto, porque si uno mira incluso
el modelo de la práctica basada en la evidencia, uno determina ahí que se aproxima mucho, porque el modelo de práctica basada en la evidencia, si ustedes lo recuerdan, tiene 3 componentes esenciales: la mejor evidencia disponible, las preferencias del paciente, ¿cierto? Y la expertise o la pericia clínica del terapista. Entonces aquí las preferencias del paciente están involucradas acá, donde tú tengas que comentar, tengas que llegar a un acuerdo con respecto al tratamiento y a los objetivos, fundamentalmente los objetivos, ¿ya? Uno tiene que tomar en consideración lo que el paciente dice. Esto no se trata de una relación vertical, ¿ya? Mientras más acerquemos a esa verticalidad entre el paciente y el tratante, mejor será esta alianza y mejores son los resultados, ¿ya? En la literatura sobre alianza terapéutica viene interesante. De hecho, estudios no tan antiguos, fíjense, en el año 2016, comienzan a aparecer respecto, en este caso, cuáles elementos influyen la alianza terapéutica en el área de la rehabilitación o de terapia física musculoesquelética. Y aquí lo que hicieron fundamentalmente fue preguntarle a los pacientes qué elementos ellos creían que eran importantes para fomentar esta alianza terapéutica con el kinesiólogo. Y ellos llegaron a la siguiente conclusión, que habían 4 grandes componentes. Por un lado, que el terapeuta sea muy bueno para comunicar la información, tenga muchas habilidades comunicacionales, que el terapeuta sea capaz de entregar un cuidado al paciente individualizado, que tenga también destrezas clínicas, que no sea solamente, como dije anteriormente, sea bueno para comunicar y que sea muy simpático, pero que también sepa de hacer una terapia manual, de aplicar un ultrasonido efectivo, que sepa seleccionar los parámetros de estimulación. Y también, fíjense que interesante, ¿eh? Ciertos factores, o los pacientes valoran mucho, ciertos factores organizacionales y ambientales. Ya, vamos a revisar rápidamente cada uno de estos elementos. Fundamental, que sea muy bueno para comunicar. ¿Ya? Ustedes tienen que ser muy buenos comunicadores. Ustedes pasan ¿cuánto tiempo con los pacientes? En algunos casos meses o años, tal vez. Tienen que ser muy buenos comunicando. Y aquí hay elementos fundamentales como el escuchar activo, que usted pueda permitir, ¿cierto?, al paciente hablar o escucharlo sin interrumpirlo, ¿ya? Que sea empático, evidentemente, que sea ciertamente cercano, ¿ah? Que generar esa amistosidad, que sea capaz de reforzar al paciente, de motivarlo constantemente, que eso también refuerce la confianza y también sea muy bueno en la comunicación no verbal. El lenguaje corporal es súper importante. A veces uno dice mucho más con el cuerpo que con lo que dice con las palabras. Así que ojo con eso, prestar atención al lenguaje corporal, ¿ya? Así que hay que ser empático siempre. Es muy importante la empatía, ¿cierto?, para poder tener una muy buena alianza terapéutica. Eso lo dicen los pacientes. Otro elemento importante es las destrezas clínicas, ya lo vimos, ¿cierto? El paciente tiene, o el kinesiólogo o el terapeuta físico debe tener ciertas habilidades, cierta pericia en lo que está haciendo, ¿ya? Y también ser capaz de educar al paciente, y esto es muy importante, también sin tecnicismos. Uno cree, ¿cierto?, que utilizando eh, términos muy técnicos o términos muy elaborados, va a convencer o va a generar alianza terapéutica más importante. No, y es todo lo contrario. Uno tiene que ocupar un lenguaje, ojalá, plano, ¿cierto? Que eso permita cierta proximidad. Cuando uno comienza a hablar sobre, no sé si usted le dice al paciente, mire, hoy día voy a aplicar una técnica que se basa en campos electromagnéticos de alta frecuencia con una frecuencia de 27,12 millones de ciclos por segundo, olvídese, ese lenguaje asusta más que acerca. Así que ojo con el lenguaje que ocupamos también, ¿ya? El cuidado individualizado, muy valorado por los pacientes para el momento o para reforzar esta alianza terapéutica. Acá tenemos cierta evidentemente limitantes, porque este estudio fue hecho en Norteamérica y usted sabe que en esta parte del mundo muchas veces tenemos una sobrecarga de pacientes, entonces se nos hace complejo muchas veces cumplir con este tratamiento individualizado, con darle mucho más tiempo al paciente, pero es lo ideal, estamos hablando de lo ideal. Acá debemos hacer un tratamiento único, me refiero individual, ¿ya? Poder responder a las preguntas del paciente en todo momento y obviamente considerar siempre las preferencias del paciente. Y esto es interesante, me pareció bien interesante que respondieran los pacientes, los factores organizacionales, ¿ya? Ellos valoran mucho el tiempo que tú pasas con ellos, ¿ya? El tiempo. Mientras más tiempo, evidentemente, más se potencia la alianza terapéutica. Que tú seas capaz de flexibilizar y tengas habilidad para flexibilizar las sesiones. Si no puedes un día, bueno, venga el otro día o venga después, no hay problema. O incluso,
los pacientes valoran mucho cuando te pueden contactar a ti fuera del horario de trabajo o fuera del horario de la rehabilitación. Entonces, un día en la tarde, ¿cierto? Te pueden preguntar algo y si tú estás disponible, eso es muy bien también valorado por los pacientes. Bueno, entonces ya saben cómo, ¿cierto?, comenzar a mejorar la alianza terapéutica con sus pacientes, considerando algunos de estos aspectos, no todos obviamente, pero algunos de estos van claramente a potenciar la alianza terapéutica. Esto creo que ya lo vimos, se repitió, ¿sí? Sigamos con la alianza terapéutica. Aquí vamos a entrar un poco a analizar alguna evidencia. Cuando uno habla de la alianza terapéutica, lo que se imagina es básicamente esto, ¿cierto? Esta interacción, fíjese, entre el terapista y el paciente. Allí hay una terapia particular de suspensión terapia. Fíjense la cara de la paciente, cómo hay esa cierta conexión, ¿cierto? De respeto, de admiración tal vez, de creerle, ¿cierto? Acá el terapista debe ser muy convincente, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de esto, de estas intervenciones terapéuticas, como en este ejemplo, uno advierte que esta intervención está plagada de lo siguiente, como atención, cuidados, tacto, fíjense ahí, hay cierto afecto también, se ve en la mirada, ¿cierto?, que se produce ahí. Entonces, lo que uno esperaría, que producto de estas intervenciones vinculadas con todos estos elementos, uno esperaría que se produce un efecto placebo, porque recuerden que el placebo es el efecto positivo del contexto, y uno de los elementos fundamentales del contexto es la alianza terapéutica. ¿Ya? Entonces, nuevamente, con una alianza terapéutica efectiva, uno entiende que eso es una fuente de motivación, de reforzamiento hacia el paciente, y uno esperaría un cambio terapéutico en el paciente. Pero aunque ustedes no lo crean, hasta hace poco tiempo atrás, eso era lo que se creía. No había ninguna evidencia empírica o alguna evidencia clara y categórica que pudiese confirmar lo que uno suponía que pudiese ocurrir. ¿Ya? Entonces, no había, hasta hace poco tiempo atrás, este efecto causal que dijera, si mejoro la alianza terapéutica, mejoro también el paciente. Hay un cambio más favorable en el paciente. Entonces uno no podía decir que había un efecto causalidad. Modifico esto y genero esto otro. No. Hasta que aparece este estudio, que fue un estudio nuestro del año 2014, fíjense. 6 años atrás solamente. 6 años en nada en lo que es ciencia, en nada. Entonces, esto ejemplifica nuevamente que estamos hablando de un área de investigación relativamente nueva en rehabilitación, que es el fenómeno placebo. Y acá lo que nosotros hicimos fue levantar este estudio, que fue un estudio clínico, donde confirmamos que una alianza terapéutica mejorada era capaz de modular la intensidad del dolor y la sensibilidad del dolor muscular, ¿cierto?, en pacientes con dolor crónico lumbar. Estudio muy, muy interesante, el primero de ellos, el primer estudio publicado, por eso fue rápidamente publicado en la revista Physical Therapy en ese año. Les voy a contar en qué consiste este estudio rápidamente, para que lo vayan entendiendo, obviamente. Acá aleatorizamos, creo que fueron 130, 129 pacientes, en 4 grupos. ¿Ya? Aplicamos una sesión de tratamiento de terapia interferencial, corrientes analgésicas, ¿cierto?, de frecuencia media. Y aplicamos la terapia interferencial en 4 distintos grupos, con 4 distintos niveles de alianza terapéutica, o la combinación de estos. Me explico. El primer grupo, fíjense, se denomina interferencial activa más una alianza terapéutica limitada. Aquí, un grupo de 30 personas, 30 pacientes. Cuando hablo de interferencial activa, hablo de que el paciente, o estos 30 pacientes recibieron el estímulo eléctrico, recibieron el hormigueo, la parestesia eléctrica asociada, ¿cierto?, a la terapia interferencial. Y se aplicó en una alianza terapéutica limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente llegó a la sala, el kinesiólogo o el terapeuta lo recibió, se presentó, le dijo, mire, yo soy tanto, yo voy a ser su terapista hoy día y voy a aplicar esta terapia, usted va a sentir un hormigueo en su espalda, esto funciona con electrodos, esto es un tratamiento seguro, es un tratamiento efectivo, y yo voy a estar en la sala de al lado, le voy a dejar una campanilla, y frente a cualquier problema usted me hace sonar la campanilla o me llama, y yo voy a volver. Y así pasaron 30 minutos, y el paciente terminó su sesión, ¿cierto?
y se fue. Se evaluó antes del tratamiento y se evaluó después del tratamiento. ¿Qué se evaluó? Umbral de dolor por presión y la intensidad de dolor. El segundo grupo recibió una interferencial simulada y en un ambiente o una alianza terapéutica limitada. El mismo ejemplo anterior, una alianza terapéutica que duró menos de 5 minutos la interacción, y además este grupo de 29 personas recibió una terapia simulada. Vale decir, el paciente recibió, se le aplicaron los electrodos, pero los cables estaban desconectados. Entonces aquí no hubo ingrediente activo. Este fue el grupo más desprotegido, más afectado, porque por un lado no hubo ingrediente activo y por otro lado la alianza terapéutica fue limitada. El tercer grupo recibió alianza terapéutica activa como el primer grupo, pero ahora fíjense, en una alianza terapéutica mejorada. ¿Qué significó esto? Que el paciente llegó a la sala, el kinesiólogo lo fue a buscar a la sala, a la puerta, lo llevó, ¿cierto? Se acercó, se sentó frente a él y comenzó a hacerle preguntas. Preguntas globales, preguntas de, por ejemplo, ¿cuánto ha impactado su dolor lumbar en su actividad de la vida diaria? Preguntas sobre la familia, aparte de todo el resto, de entregarle información respecto al tratamiento, pero comenzó a interactuar con el paciente. Una interacción que duró entre 5 y 10 minutos, con preguntas bastante clásicas, bastante definidas, y que permitió, ¿cierto?, una interacción más elaborada. Además, el sujeto, o el kinesiólogo en este caso, permaneció en el box de atención, trabajando en su computador, y estaba al lado del paciente durante los 30 minutos. O sea, no estaba fuera, como el grupo anterior, o los dos grupos anteriores. Y el cuarto grupo recibió esta misma alianza terapéutica favorecida, pero con el equipo apagado. Entonces ahí teníamos las 4 combinaciones perfectas. Y queríamos ver cuál de ellas era la mejor. ¿Ah? Y ahí, como lo indica esta figura, antes del tratamiento se evaluaron las variables, se aplicó el tratamiento y después nuevamente se evaluaron las variables. Bueno, como esperábamos, el mejor grupo fue el tercero. Vale decir, ingrediente activo y alianza terapéutica mejorada. Fíjense, este gráfico evalúa la intensidad del dolor medido en la escala numérica de dolor. En la columna gris, más oscura, ustedes ven que los grupos eran bastante similares al inicio, antes del tratamiento. Un poquito más de 4 en la escala numérica. Los 4 grupos disminuyeron el dolor después de la sesión, pero fíjense, el grupo 3, en una sesión disminuyó más de 3 puntos. Lo que es tremendo, o sea, lo que es tremendamente significativo. El segundo mejor grupo, aunque ustedes no lo crean, fue el grupo 4, que recibió un equipo apagado, pero una alianza mejorada. Este grupo, si bien no fue estadísticamente significativo con respecto al grupo 1, que sí recibió tratamiento activo, pero una alianza limitada, la diferencia en la reducción del dolor fue mucho más marcada en esto, alcanzando significancia clínica de estos dos grupos. ¿Ya? La segunda variable evaluada fue el umbral de dolor por presión y la dinámica fue exactamente la misma. El mejor grupo alcanzó más de 2 kilos de diferencia, fíjense, más de 2 kilos de diferencia en el umbral de dolor. Normalmente está considerado de 1.1, 1.2 kilos como considerado como clínicamente relevante. Este casi lo duplicó. El segundo mejor grupo también fue el grupo 4 y el tercer mejor grupo también fue el grupo 1. En ambas variables se dio la misma dinámica. Siempre la mejor decisión fue aplicar un tratamiento activo con una alianza terapéutica mejorada. Este fue, insisto, el primer estudio que lo demostró de manera clara, porque todos creíamos o todos pensamos que es así, pero nadie se da el trabajo de demostrarlo, hasta este estudio que lo demostró. Hay otro estudio que está ahora en revisión que mandamos a la Clinical Journal of Pain, que es un estudio que deriva del anterior, que es donde nosotros evaluamos en este caso cuáles eran los elementos, las variables que se asociaban a la respuesta placebo. Vale decir, qué elementos predicen, son predictoras de la respuesta placebo. Y acá, dentro de muchas variables, entre ellas el sexo, niveles de expectativa, la alianza terapéutica, puntajes de alianza terapéutica y la duración del dolor, fueron estas dos últimas, ¿cierto?, las que se vincularon y se asociaron con la respuesta placebo.
O sea, si tú tienes una alianza, nivel de alianza terapéutica elevado, tú vas a responder al placebo. Así de simple. Eso te demuestra este estudio. Y si tú tienes una intensidad de dolor, perdón, bien digo, una duración de dolor menor, eres más probable que responder al placebo que si tienes un dolor por muchos más meses. Entonces esto es interesante, ¿eh? Cuando usted tiene un paciente que llega a su consulta, que tiene poco tiempo o una duración de dolor crónico baja, es probable que ese paciente responda al placebo. Y si usted hace una alianza, y si usted aplica un cuestionario de alianza terapéutica, y si ese paciente da puntaje elevado, lo más probable es que ese paciente también responda al placebo. En otras palabras, lo más probable es que el tratamiento sea más efectivo. Bien, nos vamos a mover ahora al otro elemento interesante que son las expectativas. Expectativas de beneficio terapéutico, también vinculadas muy importantemente al paciente. Las expectativas son un tremendo tema también, un temazo, como decimos nosotros, porque tiene que ver, ¿cierto?, que es transversal en todas las disciplinas de la salud, ¿ya? Cuando uno habla de las expectativas en el área de la salud, tiene que ver con esta, como bien dice ahí, creencia de que va a ocurrir una ocurrencia de un efecto positivo, aunque también puede ser negativo, ojo, va a depender de cómo son las expectativas, o positivas o negativas, ¿ya? Interesantemente, las expectativas, como bien dice ahí, involucra o vincula una base cognitiva, o sea, hay un elemento cognitivo distinto a lo que puede ser, por ejemplo, la esperanza de que algo ocurra, ¿ya? ¿Ya? Las expectativas tienen algún grado de conocimiento, se vinculan con algún grado de conocimiento, generalmente experiencias previas, ¿ya? Cuando yo voy a un terapeuta y hace un tratamiento favorable, y después yo voy al mismo terapeuta y me hace el mismo tratamiento, lo más probable es que levante expectativas de beneficio, por estas expectativas o por estas experiencias previas favorables, ¿ya? Ahora, cuando uno evalúa el rol que tienen las expectativas en el dolor musculoesquelético, la evidencia es absoluta, es contundente, ¿cierto? Muchos estudios en el área musculoesquelética, ensayos clínicos, demuestran que hay una asociación entre expectativas y las distintas variables o medidas de resultados que uno evalúa, ¿cierto? Por ejemplo, dolor, funcionalidad, rango de movilidad, ¿ya? Y esto incluye distintas condiciones, como lesiones laborales, como artroplastia total de rodilla, dolor crónico, súper importante, dolor de cuello, dolor de hombro, síndrome latigazo y dolor lumbar. En todas estas condiciones musculoesqueléticas dolorosas, se confirma que altos niveles de expectativa van asociados con respuestas más favorables. Entonces, dentro de los mecanismos asociados a las expectativas, uno debe entender claramente de que estas expectativas tienen un componente, como decíamos anteriormente, cognitivo, de conocimiento previo, ¿ya? En el área particular de, por ejemplo, agentes físicos, nosotros publicamos un estudio hace algunos años atrás donde determinamos que las expectativas positivas también tienden a predecir la respuesta favorable con electroanalgesia. Y hay un paradigma muy interesante, que es el que les voy a presentar a continuación, que en el cual se entiende perfectamente este elemento de las expectativas. Hay un par de autores muy famosos en el área, ¿cierto? Son italianos, de los cuales después, ¿cierto?, se levantaron otros autores que utilizaron el mismo paradigma. Y les voy a contar en qué consiste. Este paradigma se llama intervención abierta-cerrada, y cómo esto modifica las expectativas de beneficio terapéutico. Cuando hablamos de expectativa abierta, aplicación abierta, oculta o cerrada, como en el caso de acá de la izquierda, consiste en que tú aplicas el tratamiento analgésico, por ejemplo, a través de un medicamento, y lo aplicas a través de una bomba de infusión, una máquina, ¿cierto? Y la aplicación abierta quiere decir que la misma dosis de medicamento se aplica enfrente del médico, o el médico está presente, o la enfermera, ¿cierto? Son los dos paradigmas. En un caso está el medicamento se aplica el mismo ingrediente activo, pero de una forma oculta, y acá se aplica de manera abierta. Y vamos a demostrar un tremendo estudio que se hizo hace años atrás para ver cuáles eran las diferencias entre estos dos tipos de aplicaciones en las expectativas del paciente y el fenómeno placebo. Fíjense acá, estos son sujetos que se operaron, posoperados, ¿cierto? Son sujetos que salieron de pabellón y se les dijo, bueno, se les va a aplicar metamizol para el tratamiento de su dolor, ¿ya? El metamizol, evidentemente, a una dosis determinada.
Entonces, a un grupo de pacientes se le aplicó el metamizol de manera oculta, que son estas esferas celestes que usted ve acá, y a otros pacientes se le aplicó la misma dosis de metamizol, pero de manera abierta, enfrente del médico, en la sala, ¿ya? Entonces, fíjense, acá tenemos la intensidad del dolor en la escala numérica, y acá tenemos las horas transcurridas, abajo. Y acá tenemos, obviamente, los pacientes tienen un dolor moderado, entre 4,5 y 5, cercano al 6. Se aplica la dosis de metamizol, y fíjense, el grupo que recibió el metamizol de manera oculta, a través de una bomba de infusión, por ejemplo, sin presencia de los profesionales de la salud, fíjense, el dolor invariable, se mantiene a través de las horas, a pesar de que recibió un ingrediente activo, metamizol. Otro grupo de pacientes con la misma condición recibió la misma dosis de metamizol, pero fíjense, en presencia del médico. Y fíjense cómo ya antes de la primera hora baja considerablemente el dolor y se mantiene así por 3 horas para después, obviamente, volver a condiciones normales. Ustedes ven que ahí hay un espacio, ¿cierto? Un espacio grande, bien claro, categórico, entre estos dos grupos, entre la hora 2 y la hora 5. Ese espacio que ustedes ahí se llama efecto placebo, porque es el efecto que tiene el contexto distinto en la aplicación del mismo medicamento. En ambos grupos se aplicó la misma dosis, pero se aplicó de manera distinta. La forma de aplicación fue distinta, y eso hace la tremenda diferencia que es lo que usted ve acá con el efecto placebo. Bueno, esto del paradigma abierto y cerrado también ha sido explorado en otras condiciones como neuralgia postherpética, y aquí también se ve, ¿cierto?, cuando se aplica de manera abierta el medicamento, al paciente se le pide que demarque el dolor antes de la intervención, y usted ve ahí en rojo la línea demarcada de dolor, y después de que se aplica el tratamiento, el paciente se le pide la misma o se le hace la misma solicitud que demarque el área dolorosa. Fíjense, se reduce considerablemente. En la misma condición ahora, pero en un tratamiento cerrado, la línea demarcatoria antes en rojo y después en azul no varía mucho, ¿se fijan? Entonces en ambos casos también se manifiesta cuán importante es la presencia del funcionario de la salud, el personal de la salud durante la aplicación del tratamiento. ¿Para qué? Para generar expectativas de manera distinta. Y ustedes ya saben que las expectativas funcionan a nivel central, incluso a nivel también periférico, modulando la respuesta del dolor. Y dentro de los mecanismos de las expectativas un poco más globales, ¿cierto? Algunos autores indican que las expectativas aumentan la motivación para participar en un programa determinado, también estarían condicionando al sujeto para que se enfoque en aspectos específicos durante la rehabilitación y que pueda ignorar otros. También permite que el paciente entienda mejor acerca de la lesión, es capaz de mediar también la ansiedad, y también, como ya lo hemos visto previamente en la primera parte de la presentación, hay ciertas respuestas fisiológicas bien potentes asociadas al mayor nivel de expectativa, particularmente la activación de los opioides, cambios a nivel de los reflejos espinales, activación de áreas específicas del cerebro, nuevamente sustancia gris periaqueductal, ¿cierto? Córtex orbitofrontal, entre otros. Entonces las expectativas también son súper importantes. Ok, vámonos ahora al terapista. ¿Qué elementos de nosotros, del contexto, digo, son importantes para nosotros conocer y modular o probablemente explotar, en el buen sentido de la palabra? Vamos a hablar en primer lugar del contexto informativo, que son las sugestiones verbales. ¿Qué es lo que uno dice al momento de aplicar un tratamiento? ¿Cómo uno verbaliza las propiedades del tratamiento? Y aquí es súper importante porque la verbalización o las palabras que uno ocupa son tremendamente importantes, ¿ya? Las palabras sanan o hieren, así de simple, ¿ya? Si uno revisa lo que dice Rudyard Kipling del Colegio Real de Cirujanos en Londres en 1923, fíjense, las palabras son, por supuesto, la droga más poderosa utilizada por la humanidad. Así de simple, súper categórico, ¿ya? Cuando tú le dices a un paciente, su tendón está lesionado y está desgarrado, por ejemplo. O cuando tú le dices, su disco prolapsó,
su disco lumbar prolapsó. Cuando tú le dices que usted tiene cambios degenerativos, todo ese lenguaje que uno ocupa es tremendamente nocivo, es tremendamente hiriente hacia el paciente, y lo que hace es generar generalmente un efecto noceo, no un efecto placebo. De hecho, cuando uno revisa la literatura en el área, se encuentra con este artículo bien interesante, que habla del impacto que tiene el lenguaje en la rehabilitación musculoesquelética. Entonces, por ejemplo, ellos sugieren claramente que en vez de utilizar conceptos como que, no, usted tiene cambios degenerativos crónicos, usted debería decirle al paciente, lo que usted tiene son cambios normales asociados con su edad. ¿Ya? En vez de decir, ¿cierto? No se preocupe, decirle, todo va a estar bien, ¿cierto? Todo va a ir bien, ¿ya? En vez de decir neurológico, un problema neurológico, decir un problema del sistema nervioso. Entonces uno tiene que utilizar el lenguaje menos agresivo posible, porque eso también va asociado con mensajes que no son favorables para la recuperación del paciente. ¿Y quién utiliza el lenguaje? Nosotros. Por eso es importante que tú como terapeuta seas capaz de utilizar el mejor lenguaje posible. Hay un par de estudios bien interesantes que han aparecido últimamente respecto del uso del lenguaje y estas sugestiones verbales al momento de aplicar la terapia. ¿Qué influencia tienen en la respuesta al paciente? El primer estudio que voy a presentarles dice un estudio aleatorizado controlado acerca de la técnica de las agujas del reloj para el ultrasonido en el dolor lumbar. Acá lo que se hizo fue 67 sujetos con dolor lumbar se aleatorizaron en 3 grupos, ¿cierto? En un grupo que tenía ultrasonido más una educación tradicional, otro grupo que se le aplicó ultrasonido más una educación aumentada, y el tercer grupo que también se le aplicó ultrasonido, además de una educación maximizada. Ellos la denominan educación, pero en realidad es hablar de las propiedades del ultrasonido. A los 3 grupos se le aplicó el mismo ingrediente activo. ¿Cuál era ese? Ultrasonido con 1.5 watts por centímetro cuadrado, con una frecuencia de 1 MHz, durante 20 minutos y a una modalidad pulsátil del 20%. El mismo ingrediente activo para los 3 grupos. La verbalización fue distinta, ¿ya? ¿Qué es lo que se evaluó? Dolor de pierna, flexión lumbar y test de elevación de pierna extendida. ¿Cuál fue el contexto informativo distinto? Porque, insisto, a los 3 se le aplicó el mismo tratamiento de ingrediente activo. En el primer grupo, que se le aplicó ultrasonido con esta educación tradicional, se le dijo, mientras se le aplicaba ultrasonido, se le dijo a los pacientes, el ultrasonido se usa en el manejo del dolor lumbar, las ondas sónicas aumentan la circulación en el área afectada, usted podría o no sentir algo de calor, lo cual podría ser común, y usamos gel para permitir el ingreso de las ondas a los tejidos, aplicando el cabezal de ultrasonido en el área de una manera de figura de 8. Eso fue lo que se le dijo al paciente durante la aplicación del ultrasonido. A un segundo grupo, el mismo ultrasonido, se le dijo, además, existe alguna evidencia reciente que sugiere que si se aplica el cabezal sobre el área en una forma de la duración de las agujas del reloj, el efecto sería aún mejor. Y el tercer grupo, se le dijo además, frecuentemente individuos reportan alivio del dolor. Evidencia confirma que la aplicación del ultrasonido en el término de la aguja del reloj, o en el sentido de la aguja del reloj, que es lo que haremos hoy, dice, mejora los efectos del ultrasonido. La aplicación en la dirección de la aguja del reloj usualmente le permitirá, fíjense, le permitirá una mayor flexión de columna y también usted será capaz de levantar su pierna más arriba. Eso es lo que se verbalizó durante la aplicación de ultrasonido. ¿Quieren ver cuál fue el resultado? Test de elevación de pierna extendida. En verde, no sé si se pueden apreciar, pero un color verde, el grupo con el tercer grupo, con la educación maximizada. Porque se le dijo durante la aplicación del ultrasonido que él iba a ser capaz de levantar más la pierna. Y así lo demostró, ¿cierto?, el test de elevación de pierna extendida. ¿Ya? El grupo más limitado fue el primero, y el segundo fue el que se le entregó un poco más de información. Entonces esto demuestra claramente de que la forma que uno habla o la forma que uno verbaliza el tratamiento también es importante. Otro estudio en la misma área, pero ahora con TENS, y con sujetos sanos, a diferencia del anterior que eran dolor lumbar. Acá fueron 167 sujetos que se asignaron a 6 grupos distintos.
3 grupos se le aplicó el TENS activo y en 3 grupos se le aplicó el TENS simulado, ¿ya? Y cada uno de los grupos tenía 3 contextos distintos, contextos informativos, ¿ya? Neutrales, positivos y negativos. Lo vamos a ver a continuación en qué consiste. ¿Qué es lo que se evaluó? Intensidad del dolor y umbral de dolor por presión. En el contexto neutral, a los sujetos se les dijo, el TENS es efectivo para el alivio de algunos tipos de dolor, pero aún tiene un efecto desconocido en el dolor inducido mecánicamente, que es lo que le hicieron a ellos, a través de un ergómetro. Entonces, el contexto neutral, si ustedes se fijan, tiene un cierto nivel de incertidumbre. Puede o no puede resultar. El contexto positivo, los grupos que recibieron contextos positivos, se les dijo el test es muy efectivo para el alivio del dolor y nosotros esperamos reducir su dolor asociado a este dolor inducido mecánicamente. Y el contexto negativo, asociado obviamente a expectativas negativas, es el test es inefectivo para el alivio del dolor y nosotros, fíjense, esperamos que su dolor mecánicamente inducido aumente temporalmente. ¿Ya? Los efectos fueron bastante categóricos, ¿ya? Primero, no hubo diferencia entre los grupos para el TENS simulado. La única diferencia fueron en el TENS activo. Y en estos grupos de TENS activo, ¿ya? Tanto el contexto neutral o positivo fueron mejores en aumentar los umbrales de dolor, ¿cierto? Y mejores en reducir la intensidad del dolor que el contexto negativo. Obviamente, porque las expectativas eran distintas. Incluso esto demuestra que incluso las expectativas neutrales también pueden ser útiles. Ni siquiera tanto las expectativas tan positivas, ¿ya? Y el último estudio que encontré, que es muy reciente, el 2019, la influencia de las expectativas de tratamiento en variables clínicas en niveles de cortisol en pacientes con dolor lumbar, dolor de cuello crónico, ¿ya? Y acá se hizo básicamente lo mismo que el estudio anterior, donde se ubicaron o se aplicaron 3 tipos de tratamiento, movilización y simulada, y cada uno de estos grupos también tenía contextos positivos, neutrales o negativos, ¿ya? Muy similar al anterior. Las expectativas positivas se les dijo a los sujetos, esta es una intervención muy efectiva, utilizada en el manejo de su condición y esperamos que esta reduzca su dolor. Las negativas fueron, esta es una intervención inefectiva para el manejo de su condición. Y esperamos incluso que el dolor aumente, fíjense. Y en las expectativas neutrales, esta es una intervención usada en el manejo de su condición con efectos desconocidos. Vamos a ver cuáles fueron los resultados, ¿ya? Obviamente, en este caso de la reducción del dolor, a través de la escala visual análoga, el mejor grupo, obviamente, fueron las expectativas positivas, que fue el que demostró una menor reducción, o mejor, una mayor reducción del dolor, ¿ya? Y asociado también al aumento de los umbrales de dolor, ¿ya? En ambos casos no hubo diferencia de estadística. Esto es interesante porque se corresponde con el estudio anterior. Tanto expectativas neutrales como positivas fueron capaces de aumentar los umbrales de dolor. Fíjense las negativas, no hubo ningún cambio. Pero en la reducción del dolor, la intensidad del dolor, mejor dicho, fue mucho más efectiva las expectativas positivas que las neutrales. En estas dos no hubo diferencia mayormente, ¿ya? Ok, seguimos con el terapista, pero ahora nos vamos al uniforme. Fíjense qué interesante, la forma en que uno se viste, ¿ya? No sé qué utilizan, en Perú utilizan un delantal blanco, Miguel. Sí, profesor. Las chaquetas y el pantalón, ¿Ya? ¿Ya? básicamente. Blanco, blanco. Bueno, de diferentes colores, sí. Ah, ya, perfecto. Diferente de los hospitales donde se trabaja. Ya. Hay algunos que utilizan blanco y otros de diferente color. Nosotros en Chile hasta hace algunos años, 8 años atrás, utilizamos delantal blanco. Y en los últimos años ya se han utilizado uniformes. Y normalmente el uniforme es una especie de chaqueta generalmente azulina, un color más bien oscuro, entre negro y azulino, y el pantalón del mismo color. Claro, aquí el uniforme por el colegio tecnólogo médico es un poco ese color, ¿no? Un poco azul y como. Entonces, eso es lo que se utiliza en el seguro social básicamente, pero en los hospitales a veces se utilizan de diferentes Ya, colores. perfecto. Bueno, este es interesante porque este es un estudio, uno de los pocos que encontré, donde querían ver cuánto impactaba la forma que tú te vistes. Quiero enfatizar que seguimos hablando del contexto.
No estamos hablando del ingrediente activo, estamos hablando de la forma en que uno entrega el tratamiento. Y aquí el uniforme también puede tener algún importante rol. Este es un estudio, fíjense, de África, ¿cierto? Que habla del atuendo del fisioterapista, ¿cierto? Si afecta o no la comodidad, la confianza y la, ¿cierto? La relación terapista-paciente en términos generales. Esa es la pregunta que se hacía. Y aquí lo que se hizo fue enviar un cuestionario a 281 pacientes, preguntándoles sobre todos estos elementos, con 4 fotos distintas de los kinesiólogos. En una foto, el kinesiólogo estaba con un delantal blanco, en otra foto, el kinesiólogo estaba de manera formal, en otra con una tenida casual, de fin de semana, por ejemplo, y en el último, un traje nativo. Ustedes saben que en África utilizan muchos para ceremoniales, estos trajes coloridos que son nativos. Entonces, se les preguntó con cuál foto ellos asociaban esta comodidad, esta confianza y esta relación terapista-paciente más efectiva. Y el 91% de ellos dijo que se sintió más cómodo y un 89% más confiado cuando el kinesiólogo utilizaba un delantal blanco. ¿Ya? Entonces, aparentemente, al menos para esas culturas en África, el delantal blanco podría ser un elemento importante que tienda a proyectar ciertos comportamientos favorables a los pacientes. ¿Ya? Habrá que hacer este estudio en Chile o en Perú también para ir viendo cómo el tema cultural también podría afectar. Pero lo que les quiero decir es que también importa la forma que nos vestimos. Esto es lo que quiero dejar como mensaje finalmente. Estamos ya acercándonos un poco al final, donde vamos a hablar de la atmósfera clínica, ¿ya? Y particularmente del equipamiento. Y esto es súper importante, porque nosotros generalmente como terapeutas ocupamos mucho equipamiento, ¿ya? Particularmente, por ejemplo, en agentes físicos. Y la atmósfera clínica es importante porque, como dicen algunos autores, las respuestas placebo están afectadas fuertemente por el reconocimiento que el paciente tiene del procedimiento terapéutico, de que el paciente pueda visualizar lo que se está haciendo, por ejemplo, ¿ya? Y claramente rituales terapéuticos más elaborados generan una mayor respuesta placebo que otros que son menos elaborados. Claramente la inyección genera una respuesta placebo a la ingestión de una píldora, ¿ya? Y la cirugía es más efectiva que las píldoras, o las cápsulas mejor que las tabletas. Una tableta bicolor es mejor que una tableta blanca. Una tableta o una píldora grande es mejor que la pequeña, ¿ya? Una píldora hexagonal es mejor que una píldora redonda, por ejemplo. Todos son elementos asociados al ritual terapéutico. El color hace la diferencia claramente, ¿ya? Y acá llegamos a esta pregunta respecto del equipamiento. Dice, si usted está en su consulta, por ejemplo, y usted le hace la siguiente pregunta a su paciente. Señora Luisa, por ejemplo. Señora Luisa, ¿cuál equipo cree usted que le va a ser mejor para el manejo de su paciente, para el manejo de su dolor? La señora Luisa mira los dos equipamientos y va a llegar a una definición, ¿cierto? Va a creer que uno, ¿cierto? Un equipo de mesa grande, ¿cierto? Más voluminoso, o un equipo portátil con baterías. Nosotros nos hicimos esta pregunta porque queríamos evaluar si la apariencia del equipo terapéutico importaba en la respuesta placebo. Y nos hicimos esa pregunta y levantamos este estudio, que es influencia de la apariencia del equipo terapéutico en la respuesta placebo del TENS. Este fue un estudio bien interesante, de hecho fue una tesis de pregrado de estudiantes de kinesiología acá, y que tuve la fortuna de ir a presentar al Congreso Mundial de Terapia Física del 2017, ya hace 3 años, en Ciudad del Cabo. Súper interesante porque tampoco hay estudios previos que tiendan a evaluar cuánto impacta la apariencia del equipo, ¿ya? Y lo que hicimos fue básicamente esto, ¿cierto? Teníamos 3 grupos de sujetos, eran todos sujetos sanos a los cuales nosotros les indujimos un dolor experimental, eran estudiantes universitarios. Entonces, fueron 3 grupos de 25 personas cada uno. El primer grupo se le aplicó el TENS simulado portátil, que es el que ustedes ven acá abajo. El segundo grupo se le aplicó el TENS simulado de mesa, que es el que usted ve acá. Y el tercer grupo fue un grupo control donde no se le aplicó el TENS, pero sí se le aplicó el manguito que le apretaba la mano, la muñeca o el antebrazo para generar el dolor isquémico. Entonces, evaluamos un umbral de dolor, que en este caso era
cuánto tiempo pasaba desde que se insuflaba el manguito hasta que el sujeto decía me duele, en términos de segundos. Evaluamos la tolerancia al dolor, que era cuánto tiempo pasaba desde que tú insuflabas el manguito hasta que él decía o ella decía no aguanto más, que era la tolerancia. Y también evaluamos la intensidad del dolor asociado a las otras dos respuestas. Quiero enfatizar que aplicamos test simulado en ambos casos. Aquí no había ingrediente activo, porque no nos importaba el ingrediente activo, nos importaba el efecto del contexto, que era la apariencia del equipo. Nosotros teníamos una hipótesis, obviamente, y nosotros creíamos que el grupo central, iba a generar una respuesta más favorable, ¿ya? Y nos equivocamos un poco, porque en términos de umbral no hubo diferencia entre grupos, pero sí en tolerancia, y la tolerancia, acá los dos grupos placebo, portátil o de mesa, fueron mejor al grupo control. Y esto demuestra que hay un efecto placebo, claramente, porque no hay ingrediente activo, operó el contexto. Estos dos grupos fueron mejor que el grupo control. Lo que nos llamó mucho más la atención, sin embargo, fue que la intensidad del dolor, el grupo placebo portátil fue mejor que el grupo placebo de mesa con respecto al grupo control. La única diferencia que se dieron fueron entre estos dos grupos. Entonces, eso nos generó un poquito de incertidumbre, porque nosotros con respecto a lo que era el ritual terapéutico, consideramos que el TENS de mesa iba a ser más potente en términos de gatillar más expectativas. Pero no, fue lo contrario. Después de divagar mucho, después de razonar, después de especular mucho, consideramos que probablemente, como eran sujetos jóvenes de promedio de 21 años, estudiantes universitarios, donde lo que es, ¿cierto?, la portabilidad asociada a esto, ¿cierto?, a los teléfonos inteligentes, es probable que la población joven le atribuya mucho más efectos favorables a este tipo de instrumentos portátiles que a lo que son equipos, ¿cierto?, enchufados a una pared, ¿ya? Entonces, eso es básicamente la teoría explicativa que nosotros tenemos para estos efectos, ¿ya? Bien. Vamos acercándonos al final respecto a algunas estrategias para mejorar el efecto placebo. Aquí hay distintos elementos asociados con características del terapeuta físico, del paciente, ¿ya? Por ejemplo, con respecto al terapista, promover la apariencia del terapista, es muy importante cómo nos vestimos, muy importante, ¿cierto?, del profesionalismo. Dentro del profesionalismo podemos incluir fundamentalmente la comunicación efectiva, que seamos respetuosos, el hecho que además sepamos aplicar las técnicas, obviamente, ¿ya? Pero también hay distintos elementos asociados con las características del ambiente, como ya hemos visto, ¿cierto? Muy importante lo que uno dice, cómo uno habla, el lenguaje que utiliza, ¿ya? Entonces, muy importante revisar esta tabla después con calma para que ustedes la puedan tener. Y vamos llegando a, en este caso, a los elementos ya, puntos centrales de lo que ha sido esta presentación. Y vamos comenzando con lo que es el primer punto, donde dice que el efecto placebo es inherente a todo tratamiento, ¿ya? Primero, entender que el fenómeno placebo es favorable, es un aliado terapéutico si tú sabes ocuparlo efectivamente. Y que también está presente siempre, en mayor o menor medida. Tú lo puedes explotar más o menos, dependiendo si lo manejas bien, pero es un aliado terapéutico. Y que está siempre presente, no lo puedes eliminar, ¿ya? Dentro de las características del paciente, características del terapista, la interacción entre el terapista y el paciente, la atmósfera clínica, ritual terapéutico, apariencia del equipo terapéutico, todos estos elementos son parte del contexto, ¿ya? Y uno tiene que conocerlo y entender, ¿ya? Claramente los factores contextuales son capaces de modular las variables clínicas, particularmente asociados con umbrales de dolor por presión e intensidad del dolor. Nosotros hemos demostrado también que el dolor es dependiente del contexto. Cuando tú modulas el contexto de una forma, el paciente siente menos dolor, ¿ya? También es importante mencionar que la evidencia que tiene el impacto del contexto en terapia física es la evidencia todavía emergente. Estamos recién levantando evidencia y levantando estudios. Ojalá sea cada vez más para tener, ¿cierto?, una definición mucho más concreta. Pero los primeros resultados demuestran claramente de que si tú modulas el contexto, tú generas cambios en el paciente. Entre ellos, si la interacción paciente-tratante es favorable, esto claramente se asocia con un mejor efecto o un mejor manejo en el manejo del tratamiento o una mejor respuesta en el paciente que tiene dolor lumbar crónico. También hemos descubierto que una alianza terapéutica
o la calidad de la alianza terapéutica es un factor predictor de la respuesta placebo, ¿ya? Entonces, si tú tienes una buena alianza terapéutica, tú vas a responder al placebo, sí o sí, ¿ya? Y también existiría un mejor efecto asociado al TENS portátil por sobre el TENS de mesa en poblaciones jóvenes. Eso es interesante, ¿eh? A pesar de que nuestro estudio fue en sujetos sanos, que recibieron un dolor experimental, una de las probables implicancias de estos resultados es que en la clínica ustedes, cuando tengan un paciente joven, 20, 21 años, es probable que ese paciente responda mejor a un test portátil que a un test de mesa. Sí, hagan el intento y después me cuentan. Seguimos con los puntos centrales. El efecto placebo involucra la participación de opioides y no opioides. Esto está absolutamente demostrado. Dentro de los efectos mecanismos no opioides, los más comunes son la serotonina y los endocannabinoides. También evidencia clínica reciente sugiere que la prescripción de placebos informados tales como tales y evocarían ciertas respuestas o beneficios terapéuticos, ¿ya? Esto es súper importante. Los efectos placebo neurobiológicos y conductuales son gatillados claramente por la manipulación de las expectativas. Mientras mayor expectativa tenga de beneficio, mayor efecto placebo. También por el condicionamiento y el aprendizaje y experiencias previas de observación. Y también el efecto placebo puede ser claramente potenciado, enfatizando distintos factores contextuales, particularmente una comunicación efectiva, las sugestiones verbales también. Este tratamiento se va a hacer muy bien, o tú te vas a sentir muy bien con este tratamiento. Son sugestiones verbales positivas. ¿Ah? Y también el ritual terapéutico mucho más elaborado también genera mayor respuesta a placebo. Ya los dos últimos puntos. Se recomienda el uso ético de las sugestiones óptimas, sugestiones verbales, y también óptimas interacciones pacientes-tratantes. ¿A qué me refiero con el uso ético de las sugestiones verbales? No se trata de que usted utilice esto de manera descontrolada. Si usted, por ejemplo, sabe que hay un tratamiento que la evidencia demuestra que no es efectivo, usted no es muy responsable de decirle al paciente, el tratamiento que yo te he aplicado ha sido demostrado ser efectivo. No, eso no es el uso ético de la evidencia, o el uso ético de la sugestión. Si hay evidencia, como el ejercicio terapéutico, por ejemplo, o de estabilización para el dolor lumbar, que así ha sido demostrado efectivo, ahí usted puede hacer uso ético de las sugestiones verbales. Y ahí usted puede decir, el tipo de ejercicio que te voy a aplicar hoy día ha sido demostrado ser efectivo en la evidencia. Así que ojo con eso, no se trata de ocuparlo en todo momento. Uno debe claramente entrenar a los profesionales en la alianza terapéutica, en la comunicación efectiva, para claramente maximizar todos estos efectos placebo. Y finalmente, en vez de enfocarse primariamente en el poder terapéutico de las intervenciones, ¿ya? En vez de saber tanto de los parámetros de estimulación, de la técnica tal o cual, uno también debería considerar en optimizar el contexto, ¿ya? Porque eso claramente te puede generar la diferencia, cosa que no hemos hecho hasta ahora. Y esto es lo último que les quiero presentar. Lo saqué de internet hace un poco de tiempo atrás y es muy, muy cierto, ¿ah? Fíjense, el 2018. Dice, la cosa más penosa acerca de la terapia física actual es que muchos de los terapistas físicos o prefieren ir a un curso de taping, un curso de acupuntura, un curso de la última terapia manual, más que un curso para poder desarrollar sus técnicas fundamentales de comunicación efectiva y de entendimiento del dolor. Un tremendo mensaje para el final. Y ahí estamos. Miguel, queda entonces abierto para si hay algunas preguntas. Profesor, muchísimas gracias, tremendo. Y creo que la frase final es bastante importantísimo y demoledora, ¿no? Porque nos vamos viendo que los cursos básicamente a los que preferimos ir siempre están relacionados a las técnicas y no a estas variables contextuales, un poco de razonamiento clínico, de comunicación efectiva, de escucha activa, que usted grandemente lo ha demostrado que son relevantes en el desenlace terapéutico. Es tremendo, genial. Profesor, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que tremenda, tremenda ponencia. Hay algunas preguntas aquí de los colegas que nos han dejado. Todavía tiene un poco de tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, aquí Germán, un colega argentino, nos dice, bueno, excelente Jorge, un grande de Latinoamérica. Bueno, eso
Es cierto, lo reconocemos y estamos muy orgullosos de eso. Según su criterio, ¿qué momento de la formación en kinesiología deberíamos introducir los conceptos sobre los efectos contextuales, efecto placebo, nocebo? Y bueno, le manda saludos desde Argentina. Ya. Gracias, gracias por los saludos. Muy interesante la pregunta, porque yo siempre he sido un defensor acérrimo de incluir estos conceptos en la formación del pregrado. Ahora, ¿cuándo incluirlo? Es una muy buena pregunta, porque generalmente va a depender, obviamente, de los distintos currículums de las distintas carreras en los distintos países. Por ejemplo, en Chile, nuestros alumnos en kinesiología salen a interactuar con los pacientes al final del segundo año, ¿cierto? Comenzando el tercer año, y así lo hacen tercero, cuarto y quinto, ¿ya? Mi sugerencia es que en cuanto antes mejor. Cuanto antes tengan la posibilidad de interactuar con los pacientes y entender cómo fluye esta dinámica, mejor. ¿Ya? O sea, segundo año, tercer año, pero no más allá que eso. O sea, es poco productivo si tú le enseñas esto al alumno en cuarto año, cuando ya ha pasado un año y medio donde ha ido a visitas clínicas, donde ha interactuado con los pacientes y donde se ha desaprovechado todos estos elementos. Así que mi sugerencia es que cuanto antes mejor, definitivamente. Claro, y un poco también va a depender de cómo es ese contexto, ese ritual terapéutico al que se exponen, ¿no? Porque Exacto, exacto. eso va a determinar un poco también. Yo creo que los más grandes, los que ya estamos en clínica, deberíamos proveer un poco ese ambiente para que ellos puedan adoptar. Y justamente creo que aquí viene a esa pregunta, ¿no? Acá Massino nos dice, muchas gracias por la presentación. Hoy en día es muy frecuente que el profesional de la salud use celulares en la consulta, ya sea para responder una llamada o una mensajería. ¿Esta acción podría provocar un nocebo? Y pregunta si hay algún estudio sobre ello. Interesante la pregunta, sí. No sé si existe algún estudio, lo dudo, pero yo creo que pronto va a salir. Si es que no ha salido, pronto va a salir. Definitivamente, el elemento del celular genera un elemento distractor de lo que es esta interacción. Y si yo estoy tratando, sobre todo, por ejemplo, si yo estoy hablando con mi paciente, ¿ya? Y suena el celular, y evidentemente me va a interrumpir esa dinámica de interacción o de diálogo, ¿ya? Entonces, la idea es prescindir en la medida de lo posible del uso del celular durante esta interacción, porque claramente te puede generar, no sé si es un efecto nocebo, que es como muy extremo tal vez, pero sí va a atenuar probablemente el efecto placebo que tú podrías desencadenar. Excelente, sí, genial. Bueno, siempre hay que tener cuidado de cuánto estamos con el celular en la, en la consulta, ¿no? Y para qué lo estamos utilizando también. Exacto, sí, Ah, bueno, es bueno, una cosa ahí que a todos nos afecta claramente. a todos nos afecta. Acá hay otro colega, Elmer, nos dice, ¿cómo influye el tiempo de espera de atención más un tiempo reducido de atención debido a la gran cantidad de demanda en los hospitales? Ah, bueno, y le agradece por la charla. Sí, también es importante porque claramente afecta como lo vimos en ese estudio, ¿cierto? Hace algunos años, que los pacientes valoraban mucho el tratamiento individualizado y la mayor cantidad de tiempo que tú pasabas con ellos. Entonces, definitivamente son elementos desfavorables y no sé si se habrá todavía medido eso, pero en definitiva, a todas luces, genera un efecto de detrimento, un efecto negativo al momento de poder fomentar esta alianza terapéutica y todos estos elementos contextuales. Yo sé que es difícil, insisto, yo sé que tanto en Perú como en Latinoamérica tenemos a veces mucha sobrecarga, mucha presión asistencial, que se llama, sobre todo en los hospitales públicos, donde estos elementos tienden muchas veces a verse desfavorecidos. Eh, yo soy un tremendo, ¿cómo se dice?, defensor de estos contextos, de estos contenidos en la salud pública, porque aunque al principio suene como poco productivo, el pasar más tiempo con tus pacientes en el servicio público hace que esos pacientes finalmente salgan del círculo y que no vuelvan a consultarte de nuevo y de nuevo y de nuevo. A veces conviene hacer esa inversión en un inicio de pasar más tiempo, dedicar mucha mayor cantidad de tiempo y de interacción para que estos pacientes finalmente puedan salir de este círculo o vicio o círculo vicioso, ¿cierto? Que es el consultar y consultar nuevamente al mes siguiente y nuevamente al mes siguiente, nuevamente al mes siguiente.
Pero es un trabajo que hay que hacerlo y convencer a las autoridades de salud pública de que hay que invertir más en eso. Exactamente, y reduciría muchos costos, ¿no? Muchos costos se Exacto, a la reducirían. larga tú te das cuenta que es mejor. ¿Sí? Exactamente, es solamente modificando ciertos aspectos de atención, de triaje, de esos Exacto, servicios, ¿no? Sí, bueno, ojalá absolutamente de acuerdo. un día nos escuchen y sepan que esto es Sí, importantísimo, ¿no? sí. Acá hay otra pregunta, dice, ¿con qué frecuencia se debe tener comunicación con el paciente fuera del área de terapia? Es una pregunta bastante abierta, ¿no? Entiendo que fuera de la rehabilitación. Exacto, fuera Yo, del... yo creo que es un tema súper sensible, ¿eh? Porque puede operar de los dos sentidos. Porque a veces cuando tú te intrometes, a veces, muchas veces fuera del área personal o del espacio personal, puede generar un efecto negativo. Yo creo que todo va a depender de la confianza y el nivel de amistad que puedas elaborar con tu paciente, ¿ya? Pero lo recomendable es atenerse, ¿cierto?, a lo que son los periodos de rehabilitación y los lugares y horarios, y conectar al profesional, o sea, no, ni siquiera al kinesiólogo, sino que si el paciente lo quiere preguntar por algo específico, por ejemplo, cambio en el día de la sesión, o contarle, mira, me pasó esto subiendo las escaleras, qué sé yo, perfecto, es súper aceptable, pero que el kinesiólogo contacte al paciente no encuentro que sea muy adecuado. Siempre guardar los espacios, ¿cierto? Para mantener este nivel de respeto también como debe ser. Así es. Genial. Acá hay una pregunta más. Bueno, le agradecen por la charla. Diversificar la forma de tratamiento y generar un efecto sorpresa en la terapia podría ser un potenciador del efecto placebo o más bien generaría una disrupción en la adherencia al tratamiento. Bueno, va a depender qué nivel de sorpresa estamos pensando, porque si uno es capaz de generar ciertos niveles o dinámicas distintas durante las sesiones, y no todas las sesiones hacen lo mismo, por ejemplo, claramente eso va a potenciar el interés de parte del paciente, y si evidentemente esas modificaciones van asociadas con efectos positivos de la terapia, con mayor razón. Entonces, es importante modificar ciertos aspectos para mantener el interés, sí, efectivamente, pero bajo ciertos parámetros, claramente. Yo creo que es una buena medida, sí. Así es. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, en realidad, el empatizar y generar una interacción con el paciente es un pilar sin ir a lo privado. El seguimiento que se hace actualmente por medios como este debe ser constante y en beneficio de nuestra práctica. ¿De nuestra práctica? Es muy Bueno, parecido a la pregunta anterior, ¿no? anterior, sí, Sí. no entendí muy bien la pregunta tampoco. Bueno, esto demuestra mucho que el acto terapéutico o el ritual terapéutico, los desenlaces van a depender de muchos factores, ¿no? Y cosas que a veces no hemos tenido la suficiente previsión o no hemos tomado la suficiente atención en determinar estos factores que están asociados a la práctica clínica, tanto del terapeuta mismo, del ambiente y el paciente, ¿no? El usuario. Yo creo que esta forma como usted nos ha mostrado, que recién es una investigación todavía eh, muy temprana, pero al mismo tiempo es muy esclarecedora, porque nos da otra forma de entender la rehabilitación misma. Eh, Definitivamente esto tiene que incorporarse dentro de las universidades, porque no podemos seguir haciendo tratamientos esperando en el resultado por la técnica o el tratamiento mismo y olvidarnos de todos estos factores que están relacionados al acto clínico. Exacto, tú puedes tener una tremenda habilidad clínica, haber hecho los últimos diplomados de terapia manual, pero si tú no te comunicas bien con tu paciente, el resultado no va a ser el óptimo. Es una cosa tan simple como esa. Entonces, la idea de esta charla y de este tipo de contenido es que los colegas allá tiendan a abrir un poco la mente y no enfocarse solamente en que el tratamiento es el ultrasonido o la terapia. El tratamiento es todo.
el tratamiento tiene dos componentes, y eso es lo que yo quiero, con que entiendan eso, yo me quedo conforme. ¿Cierto? Que los tratamientos se componen de dos elementos, el ingrediente activo y el contexto terapéutico. Y cada vez más el contexto ha demostrado ser relevante en la respuesta al paciente. ¿Sí? Así es. Y bueno, hasta ahí tiene que ir nuestra educación un poco, ¿no? Profesor, Exacto. yo le agradezco mucho el tomarse estas casi 2 horas, en verdad, para mí, para nosotros ha sido un honor y sé lo ocupado que usted está. Le agradezco profundamente el haber aceptado a charlar y que encuentra tan maravilloso de la forma como nos ha podido explicar, tan sencillo, tan fácil, cómo es necesario darnos cuenta de otros aspectos que están relacionados a la Eso, práctica clínica. exactamente, tú lo has dicho. Hay otros aspectos que hay que considerar. Eso. No, Miguel, yo encantado. Yo, como te digo, muy, ¿cómo se dice? Contento de poder colaborar y contarle lo que uno hace. Ojalá, si en el tiempo se dan las condiciones, tener alguna actividad presencial, a ver, poder, no sé, vernos y poder viajar para allá y poder hacer cosas un poco más Sería, presenciales, tal vez. sería Sí, genial, sería genial. Por ahí lo conversamos, profesor. Le agradezco sí, mucho claro. y bueno, y cuando venga va a tomar mucho pisco peruano, muchos anticuchos. Y yo te llevo vino chileno de acá. Ah, sí, buenazo, buenazo. Profesor, Muy muchísimas bien. gracias. Que tenga buenas noches y No, agradecido eternamente por usted. saludo a los hermanos peruanos, que estén muy bien. Y a los argentinos que se conectaron también. Un Sí, hay, agrado, hay como amigos de siempre. Bolivia también que Ah, y están. también los bolivianos, hermanos Sí, bolivianos. Un así es. agrado, que estén muy bien. Que todos estemos bien y que todos salgamos bien. Bueno, y quiero comunicarles que la próxima semana vamos a hablar sobre trastornos temporomandibulares a las 2 de la tarde, porque nos visita un amigo de España, así es que atentos también. Muy bien. Profesor, muchísimas gracias, un placer escucharlo. No, un gran saludo, que estén muy bien. Gracias por la atención. Adiós. Gracias, profesor, adiós, chao. Buenas noches a todos y muchas gracias.